RTN Noticias queremos que usted conozca sobre el presupuesto nacional de la República. ¿Por qué es importante para los costarricenses? ¿Por qué es importante que se apruebe en el plenario legislativo que se va a aprobar la próxima semana, el 27 de noviembre? Nosotros hemos preparado una serie de reportajes donde se resumen estas interrogantes que hemos dicho y lo vamos a ver a continuación. Desde 1950, el archivo de la Asamblea Legislativa tiene registro de discusiones de presupuestos de la República. Ese primer presupuesto fue aprobado por un monto cercano a los 108 millones de colones, pero con los años y con el crecimiento del Estado, ese también se fue incrementando, hasta llegar al que actualmente se discute en el Congreso, el cual establece gastos por unos 7,96 billones de colones. Ese presupuesto del Poder Ejecutivo solo cubre un 40% del gasto público nacional, porque dentro de él no se incluyen las instituciones descentralizadas que constituyen el otro 60%, como las municipalidades y las instituciones autónomas como el ICE. El presupuesto de la República ingresa anualmente el 1 de septiembre a la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde es enviado a una subcomisión en el que es estudiado por los legisladores que la integran. Luego, el 1 de octubre, este es discutido por el Pleno de la Comisión, donde es dictaminado y enviado al plenario legislativo para su votación final. Es un trámite especial, muy especial. Por ejemplo, es el único proyecto que tiene obligatoriamente que ir a una subcomisión. Pero, ¿qué es el presupuesto de la República y por qué este es tan importante para el país? Al igual que en una familia, el Estado tiene ingresos y gastos que no puede dejar de realizar. Mensualmente los gastos de esa familia son enumerados con el fin de establecer cuáles son las necesidades principales, es decir, los gastos fijos que tienen. Así también pasa con los gastos que el gobierno contempla en el presupuesto de la República. Igual que todo presupuesto, lo que vamos a contemplar son ingresos y gastos para un determinado periodo, ¿verdad? Igual que hacemos un presupuesto familiar, lo podemos hacer mensual o lo podemos hacer anual. Igualmente, el gobierno de la República envía el presupuesto que tiene que ser aprobado por el Parlamento, ¿verdad? Donde va precisamente a contemplar los ingresos que va a tener el gobierno y los gastos posibles e igualmente de una vez se hace la proyección sobre los faltantes que va a tener el gobierno durante ese periodo, que es un año. El presupuesto para el ejercicio económico del 2015 enviado este año a la Asamblea Legislativa es el primero del Partido Acción Ciudadana y contempla gastos por unos 7,96 billones de colones, como ya lo dijimos, lo que equivale a más de 7 millones de colones. Este plan de gastos del gobierno creció con respecto al año anterior en 1,27 billones de colones, es decir, 18,9% más. De esos 7,96 billones de este presupuesto, un 52,7% es financiado con ingresos corrientes, es decir, con lo que el Estado logra recoger de los impuestos que pagan los costarricenses. Entonces, ¿qué pasa con el porcentaje que falta para poder financiar los gastos del gobierno? El Estado tiene que recurrir a endeudarse. Más o menos el 47% del presupuesto es financiado con deuda. Eso es preocupante, eso es como que usted, digamos, de sus gastos mensuales, la mitad prácticamente los esté financiando a través de tarjeta de crédito o a través de préstamos. Y esto es muy preocupante porque endeudarse no es malo, ¿verdad? Pero endeudarse, digamos, para hacer obras de infraestructura, para hacer carreteras, para hacer puertos o cuestiones de ese tipo. Pero vea que nos estamos endeudando en parte para pagar salario, lo que llamamos gastos corrientes. O sea, eso es como que si usted se endeudara para pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, el alquiler de la casa o inclusive para hacer las compras de víveres mensuales. Sin duda alguna, la partida más significativa dentro del plan de gastos del Estado es la que corresponde al Ministerio de Educación Pública, ya que consume un 27,6% del total del presupuesto del próximo año. El dinero destinado a esa institución asciende a más de 2,2 billones de colones. Actualmente, el Ministerio de Educación Pública cuenta con 4.602 centros educativos en todo el país. ¿Cuántos más se podrían construir con lo destinado al MEP? Por ejemplo, para que usted tenga una idea, si todo ese dinero se utiliza para construir centros educativos, alcanzaría para edificar unas 13.148 nuevas escuelas rurales y unas 4.721 escuelas urbanas.
Eso equivale a construir 10.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi la extensión de la provincia de Guanacaste, que abarca una quinta parte de todo el territorio nacional. Pero pese a que el porcentaje destinado a la educación es elevado, este aún no llega al 8% que establece la Constitución política. Este año, el crecimiento del presupuesto educativo tan solo subió 0,2%, llegando al 7,4% del Producto Interno Bruto del país. Pero para nosotros también es importante conocer su opinión mediante nuestras redes sociales. Usted puede hacerlo a través del hashtag presupuesto 2015 y también en nuestras redes sociales @sinart13 y @rtnnoticias13. Aunado a estos reportajes, nosotros también vamos a tener una serie de conversatorios dirigidos por nuestro director del noticiero, José Mario Guzmán, quien ya se encuentra en este momento en el set principal de RTN Noticias. José Mario, muy buenas noches. ¿Qué tal, Denise? Buenas noches también a nuestros amigos televidentes. Y es que precisamente queremos profundizar en un tema que hemos venido escuchando desde hace algunos días y cómo han habido diferentes manifestaciones e incluso personas que se han tirado a la calle para pedir que no se recorte el presupuesto de sus diferentes instituciones como el CENSINAI, como la Caja Costarricense de Seguro Social. Mañana está también prevista una manifestación a las 8 de la mañana por parte del Ministerio de Cultura. Así es que para analizar a fondo el tema del presupuesto nacional hemos invitado hoy a don José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, con quien conversamos. Don José Francisco, gracias por estar con nosotros y sobre todo que le expliquemos a la gente qué ha hecho el gobierno para disminuir el presupuesto, porque el gobierno tiene una propuesta de disminución, pero mucho menor a las que ya se habían analizado en la Asamblea Legislativa, que son de 200.000 millones de colones, de 300.000 millones de colones. Bueno, muy buenas noches. Creo que es importante, digamos, entender que la formulación del presupuesto, que es un plan de gastos en realidad, no es una certeza plena de que lo que está ahí estipulado vaya a ser gastado, es un proceso complejo que envuelve tanto una técnica determinada desde el punto de vista financiero, como una negociación política que se da fundamentalmente a nivel de Asamblea Legislativa. Cuando el gobierno formula este presupuesto, y en especial en un año de transición electoral como el que estamos teniendo, lo que vamos a tener es un ejercicio compartido en realidad. Las directrices presupuestarias para el periodo 2015 son formuladas por el gobierno anterior, eso es parte del ciclo presupuestario corriente, y este gobierno toma esas directrices y completa el proceso presupuestario cuyo primer borrador está en junio. Ok. Ustedes, el principal problema que hay en estos momentos en la Asamblea Legislativa son los famosos recortes al presupuesto, que es lo que lo ha hecho polémico. Polémico porque ninguna institución quiere que se le recorten servicios básicos. E incluso hoy, por ejemplo, el Poder Judicial presentó una acción de inconstitucionalidad contra estos aparentes recortes al presupuesto que se están analizando. De hecho, hasta el momento no hay nada en firme, ¿verdad?, de los recortes, porque hay varios proyectos o ¿verdad?, varias soluciones para salir del presupuesto 2015, sobre todo varios informes de comisión, que son como 3 informes. Lo que hay en estos momentos es hacia dónde vamos, don El debate ha sido intenso, definitivamente, y probablemente la historia reciente del país no recuerda un debate tan firme, que es bienvenido por el gobierno, porque en realidad el presupuesto tiene que ser revisado, es parte de la maduración democrática. Ahora, el presupuesto no se hace tampoco de forma antojadiza, como le comentaba anteriormente, e inclusive hay una serie de rubros sobre los cuales el gobierno tiene que montarse y a partir de ahí estimar cuál va a ser el monto final. Es decir, de todo el gasto público, prácticamente el 95% del mismo está sujeto ya a alguna legislación especial, a la constitución política o a un gasto que es ineludible para el gobierno. Entonces, partiendo de ese momento, ¿verdad?, que tal vez lo podemos traducir a nivel de nuestras casas, ¿verdad? Exactamente, lo más llano posible para que todos podamos entender. Ese es el gran punto. Nos parecemos mucho a un hogar
Es decir, recibimos ingresos y los comenzamos a distribuir de determinada manera. En este caso, digamos, igual que en sus casas, ustedes dicen tanto va a ser para comida, tanto para transporte, y de repente, pues, al final del mes probablemente dice, miren, en comida me sobró un poco, me falta un poco en transporte, y ahí van ajustando. Ese es el ejercicio presupuestario que también de alguna u otra manera se hace en el gobierno, con una diferencia, y es que en el gobierno sí se puede dar aquello de que yo lo fuerzo a usted a ejecutar cierto gasto, a crear cierto programa, sin que necesariamente le cree la fuente de ingreso, que es lo que nos está pasando Que es justamente un problema. ahora. Se hace legislación y no se da. No se le dice de dónde van a provenir esos gastos que necesita esa legislación. Eso ha sido una práctica recurrente, bien intencionada en cuanto a que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, pero fiscalmente no ha sido la tónica, digamos, la estrategia perfecta para poder completar una cosa con otra. Ok, ahora bien, muchos han dicho de que efectivamente se van a ver en problemas algunas instituciones y servicios básicos como los Sensinay con la red de cuido, como la Caja Costarricense de Seguro Social, como algunos programas del Poder Judicial, por ejemplo, lo de la protección de víctimas y testigos. ¿Realmente eso va a suceder? ¿Y cómo iría a suceder? Me imagino que dependiendo del recorte que se aplicaría o no en la Asamblea Legislativa. Aquí hay varios puntos. Primero, el recorte no fue uniforme entre todas las instituciones. Entonces hay instituciones donde se le está reduciendo un 2% tal vez de lo que originalmente se planteó. En el caso del Ministerio de Hacienda propiamente, que es el ministerio más afectado por los recortes, hay una disminución de ese 14%. Ese es un punto importante. El otro punto es, ¿qué estoy recortando? Porque ciertamente, si usted analiza el recorte total entre el monto del presupuesto y ve que es de un 1.2%, dice, bueno, es un número relativamente pequeño. Pero el truco está en fijarse cuál fue el recorte, cuáles fueron las partidas afectadas. Y ahí hay que comprender que hay, digamos, procesos de trabajo cotidiano de las instituciones que están siendo dañados. Hay programas como efectivamente el Sensinay que tienen algún tipo de impacto. En el caso de Hacienda, por ejemplo, algunos de los procesos de supervisión de contribuyentes, de visitas que le hacen los supervisores a las entidades o a las empresas para ver si están pagando impuestos, se les está afectando algo tan sencillo como los viáticos. Ahora, pero ese es el recorte de los 61.000 millones de colones que propuso el No, gobierno. este es el que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa. El que ya fue aprobado definitivamente por la Asamblea Legislativa. Sí, porque nosotros inclusive la propuesta que hicimos de 61.000 millones, se sustentó en las propuestas mismas de las instituciones. Es decir, hubo un recorte primero de varios miles de millones que fue anterior al envío del presupuesto. Y después hicimos una propuesta adicional de 61.000 millones. Ahora, ¿cuánto es en total entonces lo que se estaría recortando en esos momentos? En estos momentos anda cercano a los 300.000 millones ¿Y eso? de diferentes fuentes. De diferentes fuentes. Pero eso no pondría en riesgo la funcionalidad del Estado en esos momentos. Yo creo que en algunos rubros sí va a ser complicado poder trabajar. Mire, le pongo un ejemplo. No se va a poder cumplir con lo que manda la ley. Sí, se pueden cumplir varias cosas, pero hay otras que van a ser afectadas. Le doy algo tan operativo como que varios contratos de alquiler del Ministerio de Hacienda llegan hasta septiembre o octubre. ¿Qué hacemos los otros 2 meses si no tenemos con qué pagar alquileres? Hay que salir de las oficinas. Bueno, eso podría ser una posibilidad si no se logra resolver algo. Pero vea que es algo muy operativo. Solo en Hacienda. Solo en Hacienda, le estoy comentando. Hay otros rubros que han sido afectados de una manera más fuerte. Por ejemplo, el caso del data center que se le alquila al ICE y donde se almacena toda la información financiera del gobierno central, es por medio de él que se hacen, por ejemplo, los pagos de planilla, o es a través de este sistema que logramos operar el sistema TICA de aduanas. Bueno, ese sistema en estos momentos tiene posibilidad de operar hasta julio. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? Pareciera que es muy insignificante, un alquiler, luz, teléfono, agua, pero en la operación diaria de las instituciones son rubros importantes. Bueno, y es que precisamente también el Poder Judicial entró en una serie de problemas, o por lo menos ellos dicen que van a entrar en problemas. Incluso esta tarde, a eso de las 5 de la tarde aproximadamente, pues ellos aseguraron que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta para evitar el recorte presupuestario. Y eso como que pues no le gustó mucho a algunas personas, quienes indican que podría tratarse de un asunto de problema de poderes. Precisamente nuestros amigos en las redes sociales hicieron varios comentarios respecto a este tema y nosotros pues también lo hemos traído acá para ver si están ya listas estas pantallas con las informaciones de los comentarios que han hecho
nuestros amigos en las redes sociales. Vamos a ver si ya está listo las redes sociales. Bueno, todavía no, pero más adelante vamos a venir con esta información. Don José Francisco, gracias de verdad por estar con nosotros y sobre todo porque eso es importante que la gente lo conozca, el tema de los presupuestos y cómo se verían afectadas las instituciones públicas. No, muchísimas gracias por la invitación, estamos para servir y es un tema país. El tema del presupuesto, el tema del déficit fiscal es un tema que no se circunscribe al gobierno ni a partidos políticos, es un problema que nos afecta o potencialmente nos podría afectar a todos en un futuro. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches.